Existen 2 personas en ese momento que están detenidas y una investigación con cierta letanía porque todos los investigadores de la policía y de la fiscalía han sido removidos a otras asignaciones de investigaciones. Es como volver a cero. Para hablar de este tema nos acompaña el periodista y abogado Roberto Méndez, el expresidente de la Asociación de Periodistas en Santa Cruz, a quien le damos la bienvenida a Cobertura. Bienvenido, Roberto. Gracias, Judith. Un saludo cordial para el programa Cobertura y para toda su selecta audiencia. Muchas gracias por tener pendiente este caso, que es prácticamente una herida abierta que tenemos nosotros los periodistas. Y también es para la justicia, para la policía y para el gobierno, también otra herida que debe seguir abierta hasta no dar con la captura de un grupo de encapuchados armados que el 28 de octubre del 2021 secuestró y torturó a 6 periodistas, 4 policías, 17 personas en total en el predio Las Londras, zona de Guarayos. Si quiere, empecemos primero con una cronología, sí, para ubicarnos en el contexto, qué es lo que ha sucedido después de ese 28 de octubre. Correcto. Tenemos nosotros así breve. Precisamente eso quería que le contemos al país y a quienes nos sintonizan fuera de Bolivia, precisamente de un caso que es muy, muy delicado, muy sensible y además que genera diferentes interpretaciones por la forma como se ocurrió en muchos años de ejercicio periodístico para usted y para muchos colegas, me imagino también. Algo así no se había registrado. Estos hechos ocurren ese 28 de octubre. Nárrenos todas las situaciones que ocurrieron en esa circunstancia, por favor. Bueno, el 28 de octubre 6 periodistas fueron secuestrados y torturados junto con los 4 policías. Uno de los policías inclusive sufrió fracturas en 3 costillas. A raíz de eso se abrió una investigación, pero lo paradójico del caso es que la policía fue 72 horas después al predio Las Lombras, mientras que las autoridades del INRA estuvieron allá al día siguiente. Después de eso han ocurrido una serie de situaciones. Caso paralizado, nos retiraron a los 2 policías investigadores, al de la comisión de 4 fiscales retiraron a 2 fiscales también. En realidad ya van 4 fiscales que van siendo removidos de este caso. Y todo apunta a que las autoridades en general, pretenden que este caso sea cerrado. Sin embargo, nosotros queremos decir aquí que nos mantenemos firmes y que estamos haciendo uso de todos los recursos que nos franquea la ley, y usando también nuestra principal herramienta que tenemos nosotros los periodistas, que es la libertad de expresión y la denuncia, para hacer conocer todas estas irregularidades que ocurren en este caso. Roberto, ¿por qué llegan ustedes a pensar que las autoridades son las que menos quieren que se esclarezca este caso? ¿Qué elementos ustedes han encontrado a lo largo de este tiempo? Porque ya han pasado varios meses y hasta el momento no existe una investigación que dé finalmente con la estructura de qué es lo que planeaba esta gente, qué es lo que pensaba en ese momento cuando ocurrieron los hechos. Bueno, hay un primer elemento de contaminación en esta investigación cuando la autoridad departamental del INRA fue hasta Las Londras al día siguiente y fue recibido con guirnaldas y aplausos y bueno, como si se tratara la llegada de un héroe. Sin embargo, la policía supuestamente no tenía conocimiento de esos hechos. 72 horas después, a raíz de que el gobernador de Santa Cruz dijo que iba a ir personalmente, porque la policía no tenía la disposición de ir.
Y cuando ya lo hicieron solamente encontraron un gallo en el lugar. Imagínense, esa es una paradoja. Segundo, se produce un robo, un supuesto robo en las oficinas departamentales del INSA. Y tercer elemento, un robo que al final no se supo que robaron ni nada. Dijeron que era documentación, después dijeron que eran algunos valores, algún dinero, pero no pasó nada. Tercer lugar, que es lo más sospechoso. El comandante departamental de la policía obedece, según el artículo 251 de la Constitución Política del Estado, estamos hablando de la misión constitucional, al resguardo de la sociedad, al cumplimiento de las leyes y, en tercer lugar, a la no politización. Sin embargo, el comandante departamental de la policía, que es lo que nos parece aquí raro y extraño, accede a un pedido que le hace una organización de campesinos interculturales domiciliados en la zona de San Julián, para que retiren a los 2 policías investigadores. Y entonces, por encima de una serie de reglamentos de la misma policía, porque estos policías dependen funcionalmente de la fiscalía, porque están asignados a un caso, y también funcionalmente dependen ellos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen a nivel nacional. Sin embargo, el comandante departamental de la policía, el coronel Holguín, ordena su remoción y su traslado. Por esa razón nosotros estamos ahora sin investigadores de este caso. ¿Y por qué les digo que es bastante extraña esta determinación? Porque los campesinos, los encapuchados, armados, lo han dicho ellos mismos, pertenecen a esta organización o a este grupo de interculturales que tienen su sede principalmente en la zona de San Julián. ¿Qué complejo se presenta este panorama para poder esclarecer esta investigación, Roberto, escuchando los detalles que usted como periodista y como abogado que está siguiendo de cerca este caso se está presentando? El pensar que hay un interés político también deja en una total vulnerabilidad a los colegas periodistas, no solo los que fueron víctimas aquella vez, sino a todos. A partir de eso también, ¿cuánto ha cambiado la vida de estos colegas que sufrieron estos vejámenes, esta situación tan compleja? ¿Algunos han sido intimidados por exigir esta investigación, Roberto? Bueno, nosotros como Asociación de Periodistas de Santa Cruz no nos hemos quedado cruzados de brazos. Estamos haciendo uso de todas las armas que nos franquea la ley. Para empezar, a raíz de esta inacción de la policía, porque además de los mandamientos de aprehensión que han ejecutado contra 2 personas, existen otros 4 mandamientos de aprehensión pendientes. Son 4, más 22 citaciones que la policía no ha ejecutado, ni vemos que tenga la voluntad de hacerlo. A raíz de eso, ante tanta insistencia, hemos conseguido que la Fiscalía emita un proveído para que nosotros, como la policía no está actuando, pida la colaboración de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Gobierno. Lo tenemos ese proveído, nos falta trasladarnos a la ciudad de La Paz para solicitar la ayuda de estas altas autoridades, aunque ya hemos visto declaraciones del ministro de Gobierno de que no existe necesidad de todas estas cosas, pero lo cierto y lo concreto es que el caso está aquí paralizado. Entonces tenemos eso, y en el caso de los periodistas nosotros estamos realizando justamente esta semana, la anterior semana y esta, pericias psicológicas. En esta pericia psicológica los periodistas están testimoniando qué fue lo que sintieron ese momento que permanecieron durante 6 horas secuestrados por estos encapuchados armados. No nos olvidemos que en el caso del colega Percy Suárez le dispararon directamente a su cámara
y bueno, las balas le pasaban silbando los oídos, y qué tal si una de esas balas le daba la cabeza. Estamos hablando del principal bien jurídico protegido, que es la vida. Por esa razón es que nosotros también, otra de las cosas que hemos hecho, que estamos realizando ahora, es pedir que el Consejo de la Magistratura realice una auditoría de este proceso. Pues tenemos que el juez Roberto Hurtado de Guarayos, durante la última audiencia cautelar de Paulino Camacho Bedia, retiró el principal delito, que es el de tentativa de homicidio. Por esa razón nosotros estamos haciendo estas pericias de los compañeros para que se demuestre el artículo 234, inciso 7 del Código de Procedimiento Penal, habla de la peligrosidad para la sociedad de estos ciudadanos, además de la peligrosidad para las víctimas. Entonces, no puede ser que retire el delito de tentativa de homicidio y queden con otros delitos mucho más leves, aparentemente con la estrategia de que ellos puedan acogerse a un proceso abreviado y terminar con detención domiciliaria. En resumen, impunidad. Hemos solicitado esa auditoría que se realice, porque en el caso en la audiencia cautelar del primer detenido de don Sixto Canaza se mantuvo pendiente el delito de tentativa de homicidio. Y en el caso de Paulino Camacho, que es mucho más peligroso todavía, porque Paulino Camacho fue reconocido directamente por el colega Percy Suárez de la red ATV como la persona que le abrió fuego a su cámara. Entonces, y también reconocido por dos periodistas en realidad, y por varias víctimas, porque fue él quien encabezó también una comitiva que recibió al director departamental del INRA al otro día en el mismo predio de Las Londras, en el mismo campamento donde los periodistas fueron secuestrados. Roberto, en el caso de Percy Suárez, que ha sido prácticamente la persona o el colega que más afectado resultó, en realidad todo, no se puede medir el efecto de lo que han vivido, pero la cámara, el instrumento de él, la herramienta fueron que dispararon y podía haber tenido efectos complicados, y en este caso incluso hasta la pérdida de su vida. Él en particular se lo ha visto mucho más activo solicitando esta investigación, incluso él ha hablado directo en la audiencia con el juez. En particular, la familia de él está resguardada, se siente segura, o ha habido ciertas intimidaciones a lo largo de este tiempo por este proceso. Bueno, nosotros que hemos notado en este caso que los 6 periodistas secuestrados tienen mucho temor. El caso de la colega Silvia de la red Unitel, no nos olvidemos que ella es madre de familia, tiene también 2 hijos, y ella evidentemente teme por su vida, teme por la vida de su esposa, de su esposo, de su hija, de sus 2 hijos. El caso del colega Percy Suárez igual, a pesar de que él es el que se muestra más valiente que todos, pero igual hay determinados momentos en que inclusive esto hay que decirlo, hasta los mismos medios de comunicación parecen haberlos presionado como para que no se presenten a atestiguar en este caso. Sin embargo, ellos nos han dado la representación para que nosotros lo hagamos, y estamos poniéndole, como decimos, el pecho a las balas. Roberto, esta auditoría ayudaría mucho para poder establecer el rumbo de esta investigación, ¿no? Porque si usted señala que existen elementos que están siendo retirados de la investigación, o que el juez está valorando de otra manera, qué complicado se presenta el panorama, tomando en cuenta entonces, si la investigación no avanza, ¿en qué va a quedar esto? Claro, lo que nos han indicado a nosotros, que la estrategia
del abogado de los dos detenidos es justamente tramitar un juicio abreviado. ¿Qué quiere decir un juicio abreviado? Que la pena, ocurre cuando la pena no pasa de los 3 años. Entonces, estos otros delitos por los cuales están siendo procesados son delitos de menor gravedad, lesiones leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia y porte o portación de armas de fuego y amenazas. Entonces, sin este delito de tentativa de homicidio, podría procederle un proceso abreviado, si es que los fiscales así lo aceptan, que aparentemente esa es la estrategia. Por esa razón nos estamos adelantando nosotros, estamos realizando esas pericias para probar de que evidentemente aquí no solo hubo una tentativa de homicidio, hubo una tentativa de asesinato. ¿Cuál es la diferencia entre un homicidio y un asesinato? 251, 252 del Código Penal, que en el caso del 252, que es asesinato, existe la premeditación, la alevosía, el ensañamiento, los fines fútiles. Y estos encapuchados armados salieron del monte con los rostros tapados y haciendo uso de sus armas de fuego. Entonces hay una premeditación, hay una preparación. Ahí no les importa, no les importó, digamos, la vida, no les importaba si uno de los disparos podía quitar la vida a alguna de las personas que estaban ingresando a esos predios. Ahora, fíjese, usted dice si esto se conduce hacia un juicio abreviado y pueden negociar con la Fiscalía y si le dan una condena de 3 años, se podrían acoger al perdón judicial y no van ni siquiera a la cárcel. O sea, en sí el caso, de acuerdo a lo que usted nos está contando y contándole a todo el país, Roberto, estaría encaminándose o tendría una ruta para quedar de alguna manera impune, ¿no? Evidentemente, son esos hechos los que nosotros estamos denunciando de manera permanente. Por eso realizamos esa auditoría y por eso estamos pidiendo también que los policías asignados al caso vuelvan a la comisión investigadora. A la comisión investigadora y que los 2 fiscales que nos retiraron también vuelvan. Sin embargo, ayer hemos visto que la Fiscalía ha recibido de parte de la policía la negativa de que esos funcionarios policiales vuelvan. Y cuando hablamos de policías asignados a un determinado caso, estamos hablando de policías que tienen conocimiento, y si nos asignan unos nuevos policías, la investigación tiende a dilatarse más tiempo. No nos olvidemos que la etapa preparatoria son 6 meses y bueno, todo apunta a que quieren que el caso quede en nada. Cuán importante es visibilizar, ¿no?, en detalle de lo que está ocurriendo de este caso Las Londras. No hay un interés mayor que el contarle al país, contarle a la ciudadanía lo que está sucediendo con este caso. Roberto, nosotros desde Cobertura, en el formato de entrevista, vamos a estar todas las mañanas, todo el tiempo, tratando de actualizar esta información, tomando en cuenta no solo porque se trata de colegas quienes fueron las víctimas, sino también habían miembros de la seguridad del Estado, policías, y la forma como se produjo, ¿no? Aquí no hay un solo interés que el que se esclarezca un hecho se llegue a dar con los reales responsables y se siente un precedente a futuro de situaciones como estas. Evidentemente. Mire, Judith, estamos hablando de por lo menos 5 bienes jurídicos protegidos que están en juego aquí. El principal bien jurídico protegido es la vida. Por esa razón nosotros estamos pidiendo justamente que se cambie a tentativa de asesinato
y estamos hablando del bien jurídico protegido de la libertad, porque aquí hubo un secuestro. También estamos hablando de un tema muy elemental, no solamente para nosotros los periodistas, para todo el pueblo boliviano. Estamos hablando de seguridad, de la seguridad nacional. Hay un grupo de encapuchados armados que están actuando sin Dios ni ley por la zona de San Julián, tomando tierras y utilizando armas de fuego, y el Estado no está haciendo nada. Entonces estamos preocupados nosotros por esa situación. El cuarto bien jurídico protegido es la dignidad. Nosotros los periodistas nos sentimos heridos en nuestro amor propio. Nunca antes había ocurrido un hecho de esta naturaleza. Por eso estamos exigiendo respeto. Nosotros los periodistas somos seres de carne y hueso, somos el pueblo. Por medio de nosotros el pueblo tiene la información, y los periodistas estaban haciendo una cobertura común y corriente cuando fueron objeto de este tipo de vejamen. Y lo último, estamos pidiendo justicia. Justicia es darle a cabo, en el concepto del jurista Romano Urpiano, justicia es darle a cada uno lo que en derecho le corresponde. Y a esos encapuchados armados tienen que ser desarticulados y tienen que parar en la cárcel. Muy bien, muchísimas gracias Roberto por su tiempo, por la amplia explicación y por contarle con la fiabilidad que le caracteriza a usted, a todo el país, lo que está ocurriendo con este caso Las Londras, donde los colegas y otras personas que participaron, que estuvieron en el lugar, fueron las víctimas. Colegas que fueron a hacer una cobertura en la cotidianidad de sus días, y terminó este hecho con este desenlace tan violento, que además ahora también demanda, como usted está solicitando, una pericia psicológica para todos. Se tendría que estar en la situación de ellos para poder entender la magnitud real de lo que vivieron, y las autoridades simplemente hacer su trabajo y no visibilizar e individualizar a cada uno como periodistas que solamente insisten en una investigación de la cual aparentemente quisieran que esto quede en nada. Nosotros desde Cobertura estaremos pendientes. Le agradecemos, Roberto. Muchas gracias, Judith. Justamente yo quiero remarcar en el tema de la seguridad nacional. No podemos nosotros permitir que encapuchados armados continúen actuando. ¿Por qué razón? Porque nosotros vemos otros espejos. Vemos lo que ocurre en Colombia, que ha ocurrido con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Después de 50 años son un cáncer que la sociedad al final no pudo extirparlo, porque se asociaron con el narcotráfico y bueno, con todas las mafias. ¿Qué sucedió en el Perú? Lo mismo. Empezaron así y después terminaron formando el grupo terrorista Sendero Luminoso. ¿Acaso nosotros los bolivianos queremos que eso ocurra aquí en nuestro territorio? Evidentemente no. Por eso las autoridades tienen que tomar en serio este caso. Muy bien, muchísimas gracias Roberto. Los periodistas hacen su trabajo, son una garantía de la democracia. Cuando no tienen libertad de expresión, la democracia languidece, se deteriora. Hacemos una pausa en Cobertura y luego volvemos. Somos diversas. Luchamos por la defensa de nuestros derechos. Derecho a una vida libre de violencia. Por nuestra autonomía económica. Por un empleo digno y en igualdad de oportunidades. Por la corresponsabilidad de hombres y mujeres en los cuidados y en el trabajo doméstico. Por una participación activa en la sociedad. Sin acoso, sin límites a nuestros sueños. Por el derecho a administrar nuestros recursos. Y a disfrutar de un destino que cada una puede escribir por sí misma. Porque quiero vivir sin miedo. Hoy siempre unidas por la igualdad.
Y agradecemos nuevamente a Roberto Méndez, presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz y además abogado que sigue de cerca este caso. Todo lo que hemos conversado con Roberto ahora lo resumimos en este reportaje con las personas, los colegas y las autoridades que tienen que ver con esta investigación en este reportaje. Apague esa cámara. La advertencia de un hombre armado y con el rostro cubierto, minutos después de emboscar a periodistas, propietarios de tierras en Las Londras, municipio de Guarayos, en Santa Cruz, incluso a la misma policía. Todos fueron privados de su libertad en manos de encapuchados. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, manifiesta que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones. Los periodistas, bajo esos principios, marcharon en Santa Cruz en una masiva movilización y remarcaron que es necesario el esclarecimiento con celeridad de este caso. Justicia, justicia, justicia. Cuando hablamos de justicia, estamos pidiendo también que aparte del secuestro de los periodistas, de los 6 periodistas, por 7 horas, más los civiles, queremos hacerle acuerdo al Comando Departamental de la Policía que no se olvide que ahí existían 4 policías. Estamos reclamando también por esos 4 policías. Uno de ellos inclusive resultó con 3 fracturas en las costillas y a raíz de eso es que entre una de las causales de inicio de este proceso está la tentativa de homicidio. No le estamos pidiendo que se parcialice con nosotros, solamente estamos pidiendo que haga justicia a un caso que ha vulnerado nefastamente a nuestra profesión. La cobertura periodística en Las Londras, a más de 200 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, marcó un escenario hostil para periodistas, pero principalmente para propietarios de estos predios que tras los incidentes no volvieron al lugar. Los servicios de seguridad del Estado tomaron el control. Que quede claro que esto no se va a olvidar nunca en nuestros corazones y vamos a estar siempre, siempre pidiendo justicia. Si bien los hechos ocurrieron en octubre, recién en febrero, uno de los principales autores fue detenido, identificado por los periodistas y enviado a la cárcel de Palmasola. Estoy aquí gracias a Dios, señor juez. Estoy vivo porque Dios es grande. El señor que habló hace rato es el que me apunta y le dispara a mi cámara. Y no solo eso, otra persona, no puedo identificar, me da un cachazo en la cabeza, me bota, me hacen soltar la cámara y esa evidencia que está ahí, que es 1 minuto 40, señor juez, ahí se lo ve claramente al señor, que lo quieren mostrar como inocente. Él tiene una lucha, mi lucha es justicia para el grupo que fuimos maltratados. Yo le pido, señor juez, que se nos empiece a hacer justicia. Las autoridades en Bolivia sostienen que este caso será resuelto. No cesarán en las investigaciones hasta dar con los autores y prometen celeridad e independencia en las pesquisas. El Ministerio Público va a continuar con esta investigación de manera responsable para poder esclarecer el presente hecho.
Perú.